inmediatamente vamos a saludar con el doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero. Con él vamos a hablar sobre coyuntura política y energética. Doctor, buenos días. Gusto tenerlo aquí en este espacio nuevamente. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes y gracias por la entrevista. A las órdenes para cualquier pregunta. Empecemos con el tema energético, doctor. El gobierno ha tenido dos bajas. El gerente de Petroecuador y el de Petroamazonas le presentaron la renuncia. Me gustaría conocer a qué se debe esa renuncia de estos dos gerentes. A ver, el sector energético está en una crisis descomunal y la voy a analizar. El gerente de Petroecuador, Pablo Flores, el exgerente que presenta la renuncia el 2 de septiembre, que es hace muy poco, en la comunicación de su renuncia le dice al ministro Ortiz que hay un proceder sinuoso, un tema muy grave, producto de nuestras diferencias mantenidas con relación al proceso de licitación de contratación de las pólizas de seguros. Eso es algo de muchísimo dinero. Y luego cuestionó en la misma carta el pago en exceso a OCP Limitada por el pago de $2 por barril en lugar de $1.40 por barril, que es la tarifa preferencial que tiene derecho el Estado para transportar su crudo por el OCP. Eso es un perjuicio al Estado a plena luz del día, porque el Estado más o menos está transportando por el OCP alrededor de 50.000 barriles diarios. Renuncia, y el tema que es candente queda allí. Pero el actual gerente, el que pasó hasta este domingo, 1 de noviembre, renuncia, Ricardo Merino, que estaba encargado de la gerencia, y renuncia por los términos del proceso de crédito de los 2.400 millones de dólares con los bancos de China. Crédito que está atado a la entrega de crudo hasta el 2025 con las preventas que quieren hacer. Entonces, un tema delicado, pero eso no queda allí. El 30 de octubre, el gerente de Petroamazonas presenta su renuncia y dice que es por motivos de salud. El tema de salud, nadie renuncia generalmente por motivos de salud. Ese es un cuento de toda la vida. El gerente de Petroamazonas renunció por el tema del crédito chino, por el tema de la producción petrolera, que le piden más producción petrolera para pedir más crédito chino, pero no le dan recursos para que suba la producción petrolera, y si no le dan balanceado a los pollos, pues no, sencillamente no crecen. Renuncia por el tema que es una crisis que viene haciendo en el sector energético dura, por la forma en que quieren fusionar Petroecuador con Petroamazonas, proceso que lo está manejando un mexicano, que ni siquiera tiene conocimiento de la industria petrolera porque es un ingeniero mecánico electricista, Néstor Luna. Entonces, todo esto se suma a los problemas que tiene el ministerio. Mire, por ejemplo, así rápidamente. Se contrató 5 auditorías para auditar los 5 proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Esto fue entregado los resultados de las auditorías en diciembre del 2018. Ya son 1 año 10 meses. No han implementado nada en ninguna de las cuestiones. Por ejemplo, lo que dice la auditora sobre las refinerías Esmeraldas no tiene nada que ver con lo que están haciendo con las refinerías Esmeraldas. Recomendaban una cantidad de cuestiones con el tema del aroma, no lo están haciendo. Lo mismo con el proyecto Pascuales y etc. cosas. Otro tema que va caminando, violando la Constitución, privatización encubierta de activos del Estado. Encubierta porque, si bien no hay un traslado de la propiedad, en el fondo le están trasladando todos los fierros y todos los derechos y el mercado cautivo. Están intentando cambiar el modelo contractual de prestación de servicios a exploración, al contrato de participación, lo cual encierra dos temas graves. Es prorrogar plazos de los contratos, porque es una forma disimulada, y al cambiar, prorrogar plazos de los contratos, lo que ya se hizo en el gobierno anterior, en el 2011, y también adicionalmente poder licuar los pasivos contingentes que tiene el Estado dar a las empresas petroleras, que tendría que pagar siempre y cuando el precio del petróleo se mejore. Pero si no se mejora y vencen los contratos en el 2022, más o menos, sencillamente se anula esta supuesta deuda. Entonces, están en todo esto. No dicen nada
sobre algo que lo están caminando también, como que no dicen nada, están queriendo prorrogar el contrato con el OCP, que ya vence en el 2023. Entonces se habla de nuevos contratos, de nuevas reformas, como si es un tema que ya revierta al Estado sin costo alguno en el 2023. Tampoco dice nada el gobierno ni responde por el incendio del compresor de la unidad de FCC de la refinería Esmeraldas, que se produjo ese incendio por mantener de manera indefinida conectado la refinería al sistema nacional interconectado, y eso provocó el incendio. Y ni la Contraloría ni nadie dice nada sobre este tema. Nada se dice sobre el tema de la caída de la producción petrolera, que es una caída brutal. Es una caída brutal la que se está viviendo en la producción petrolera. El Ecuador está produciendo 501,000 barriles y le ponen como que ese fuera manoseando las cifras, para que se vea entre lo planificado y lo ejecutado, como que si se hubiera planificado producir 501,000 barriles. Mi amigo, para este año 2020 y 2021, el Ecuador, de acuerdo a la planificación del gobierno, debemos estar produciendo 740,000 barriles. Entonces, no es que está planificado 501,000 barriles, por ejemplo, este año 501,000 barriles, 501,670 barriles. No sean mentirosos. Y entonces, como están produciendo 511,000, aparece como que más bien están produciendo más de lo planificado. Eso es ser mentiroso a plena luz del día. No dicen nada sobre la erosión regresiva del río Coca, respecto de lo cual hay daño emergente y lucro cesante, y donde no se preveyó nada. No dicen nada en el sector energético sobre cómo el Ecuador tiene reservas por 17 años para gas natural, y queremos importar gas natural, lo cual suena más bien aún más que a un negocio, un negociado. Y viene el tema, es como que el Ecuador mañana decida comenzar a importar banano, cacao, mangos o lo que sea. Entonces el sector energético está en una crisis horrorosa. Y mientras tanto le renuncia a todo el mundo al ministro y no pasa nada con el tema de que se mantiene el ministro y todo el mundo tiene que irse a la casa mientras ellos caminan como una planadora en el proyecto de implementar el tema de todas las políticas de ajuste sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. Pero el tema más grave, que la gente está dormida. Se acaba de dictar el decreto 1183 del 4 de noviembre de este año, con el cual ya de frente, ahora sí, se habla de que para los precios de los hidrocarburos, porque antes estaba en el limbo esto, se decía que desde los terminales hasta las estaciones de servicio, ese precio lo fijarían los actores de la cadena de comercialización, lo cual era una entelequia, no decían nada claro. Ahora ya dicen que se tomará en cuenta para la fijación de los precios la paridad de la importación de los combustibles, de tal manera de que está absolutamente internacionalizado el precio de los hidrocarburos en el Ecuador a partir del 11 de noviembre que entra en vigencia este decreto. Y entonces, aquí viene un tema que la gente no lo quiere entender o no lo entiende. Y esto lo dijo el mismo ministro Ortiz en su momento. Es el momento de eliminar los subsidios. ¿Por qué? Porque el precio de los hidrocarburos, del petróleo en el mercado internacional, está bajo en este momento. Y estando bajo el precio de los hidrocarburos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no se ve un efecto inmediato en cómo va a impactar en la economía, pero el precio del petróleo no se va a quedar, el WTI no se va a quedar donde está, ni ningún otro petróleo, porque es un tema absolutamente coyuntural y un manoseo también de la geopolítica, porque hay una sobreoferta de petróleo. Pero el petróleo no se va a quedar donde está, porque los mismos países industrializados están haciendo la puñeta y están ellos haciéndose un daño porque están colapsando los proyectos de desarrollo de fracking, de shale oil y de fuentes alternas de energía. Entonces, a poner un ejemplo que la ciudadanía me entienda, hoy el WTI está en unos 41, 42 dólares. Pero en el 2008 estuvo en 147 dólares. En el 2012 estuvo en 110 dólares. Hace más o menos 2 años, un año y medio, estuvo en 57, 60 dólares. Hoy está en 41. No se siente la internacionalización del tema de los precios de los combustibles. Pero el momento que suba, por ejemplo, solo a 57 y 70 dólares, ya la gasolina extra tiene que subir a 2.50, 2.80. Y si se pone más alto, que esto se vendrá,
porque esto no lo pueden detener indefinidamente. La gasolina extra, el diésel y los demás combustibles, porque esto está abierto para el gas licuado de petróleo, está abierto para todo tipo de importación, avgas, aerocombustibles, combustibles de pesquería artesanal y todo en definitiva. Los precios de los combustibles en el cortísimo plazo se pondrán a precios internacionales. Mientras tanto, el gobierno ya habrá hecho maletas y seguirá dejándonos con esta política perversa que tirará la economía por las nubes, porque el precio de los combustibles impacta de manera directa en lo que son artículos de primera necesidad y alimentos. Entonces, esa es más o menos una panorámica apretada de lo que está pasando en el sector energético del Ecuador. Doctor, me acompaña Gustavo Jiménez desde Exteriores, que también tiene algunas inquietudes para usted. Le voy a dar el paso a Gustavo. Adelante. Gracias, Jaime. Doctor, buenos días. Tengo dos preguntas. Voy a hacer dos preguntas para que usted pueda analizar brevemente en razonamiento esto. La primera, estas acciones que usted está al momento comentando o denunciando, ¿pretenden cumplir alguna orden del Fondo Monetario Internacional a través de qué ministerio? ¿El de Finanzas o el de Energía que precede pues el señor Ortiz? Y la segunda, ¿hasta cuándo tenemos hipotecado el petróleo ecuatoriano a los chinos? El petróleo hipotecado a los chinos comienza por el final. El anterior gobierno dejó vendiendo buena parte del petróleo hasta el 2024. Y ahora quieren dejarlo prevendiendo hasta el 2025. Segundo, este es un maridaje, este es un matrimonio de tres personas. Fondo Monetario, Ministerio de Finanzas y un Ministerio de Energía que es absolutamente proclive a aceptar todo lo que le diga el Ministerio de Finanzas. Por eso salió Augusto Briones, cuando sintió que del Ministerio de Finanzas le decían, firma esto, firma esto otro, firma lo demás acá. Y por eso también salió antes que Augusto Briones Carlos Pérez, cuando pretendieron que se privatice, por ejemplo, Sacha, Coca, Payamino y otros campos petroleros. Entonces dijo, yo no me presto a eso. Esto causa perjuicio al Estado, y lo dijo en una carta oficial el ministro Carlos Pérez. Entonces fueron buscando cuál era el personaje que podía obedecer ciegamente lo que le diga Finanzas. Y ese es Ortiz. Porque Ortiz viene de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. O sea, él viene de la crema innata de las transnacionales que están en el Ecuador. Entonces está al servicio de ese tipo de intereses. Entonces es una mezcla de todo. Y el Fondo Monetario, perdóneme que voy a hacer una explicación de esto muy corta. Y es un poquito dura y voy a pedir disculpas por lo duro. Yo algún momento cuando se vino el tema, me acuerdo del feriado bancario y en esos años, me hacían una entrevista, yo decía, verá, hay dos formas de recibirlo al Fondo Monetario. Parándose duro, porque es como recibir un toro que viene arrasando, parándose duro y viendo cómo uno se para decirle no a la mayor cantidad de cosas que les ocurre que debemos hacer. U otra, me doy la vuelta y me bajo los pantalones. Este gobierno desde hace se dio la vuelta y se bajó los pantalones antes mismo que el Fondo Monetario se los pida. Entonces, si el Fondo Monetario pide algo, pues no solamente lo que quiere, sino eso y mucho más, violando la Constitución que dice que habla de los sectores estratégicos, que habla de los servicios públicos y que habla de cómo hay que manejar la economía del Ecuador. Entonces, esa es la realidad del Ecuador. Doctor Tandazo, usted ha dicho pues que René Ortiz tiene un pasado oscuro. Yo recuerdo que él fue ministro en el gobierno de Maguad y en aquella época hubo un escándalo por el tema de la contratación del OSP, ¿verdad? Y usted ha dicho pues que él responde a intereses petroleros específicamente. Si es así, ¿están dejando la mesa servida al nuevo gobierno como se pretende de alguna manera vender? No, no le están dejando la mesa servida al nuevo gobierno. Aquí mismo la están vendiendo ya. Hoy están consumando el despojo, porque todo está para noviembre, diciembre, enero y máximo febrero. Hoy, por ejemplo, la fusión de Petroecuador con Petroamazonas es para fin de año. El tema de la concesión de la refinería Esmeraldas es para fin de año. El tema de la nueva refinería, donde les dé la gana, que es otro perjuicio, es para ya mismo. O sea, hoy se están feriando al país, no es para después, y después ya vendrá todos esos contratos atados a arbitraje internacional. Pero en el tema de René Ortiz, él
se disimuló con la ley Trole 1 y porque en ese momento el Congreso se benefició de todo ese tipo de cosas, porque ahí también hubo troncha, como hay troncha en muchas cosas, y no se fiscalizó como se debía fiscalizar. Pero Ortiz entregó con un memorándum de entendimiento suscrito en el gobierno de Maguad, entregó a 5 compañías petroleras la construcción del OCP. Después, cuando vino Gustavo Noboa, muy inteligentemente lo que hicieron es dictar la ley Trole 1 para adaptar lo ya actuado por Ortiz, que ya lo sacaron y lo pusieron a Pado Terán, a lo ya actuado con las 5 compañías. Y le entregaron a las mismas 5 compañías, pero bajo la figura de OCP Limitada, el oleoducto que terminó costando $1.465 millones, cuando la oferta del cuerpo de ingenieros era de $520 millones en ese entonces. Y se inventó el gobierno de Gustavo Noboa, gobierno que nunca se lo ha analizado con detenimiento. Se inventaron que el cuerpo de ingenieros del ejército no tenía personería jurídica cuando había suscrito como 400 contratos antes y siguió suscribiendo contratos en el mismo gobierno de Gustavo Noboa. Pero se inventaron, solo no tuvo personería jurídica para no hacer el oleoducto Cruz Pesados. Por eso buscaron la persona ideal, para que pueda cumplir a rajatabla lo que quieren hacer. Pero el pueblo está dormido, la gente está esperando. El gran problema que tiene el Ecuador es que le ofrecen, en este baratillo de ofertas, que es una campaña electoral, le ofrecen, por ejemplo, y no es que estoy aprovechando las circunstancias de la entrevista para votar una cuña, pero por ejemplo al pueblo que normalmente no quiere pelear, porque es la verdad, es un pueblo pusilánime, un pueblo que está metido en las casas, que no quiere hacer ninguna presencia, que le suprimen empresas públicas, hacen lo que les viene la regalada gana y no dice nada. Y hay por ahí hoy una voz que le encantó y le dicen, vamos a recuperar la patria en el 2021. Entonces dice, dormámonos nomás, el 9 de febrero votamos y recuperamos la patria en el 2021. En el 2021 ni los huesos quedarán de los activos del Estado. Doctor Tandazo, pero no solamente el pueblo que está dormido, instituciones públicas y de control como la Contraloría no hace nada. A ver, mi amigo, en el Ecuador nos hemos acostumbrado, porque esto lo inventaron hace muchos años, que los órganos de control responden a cuotas políticas. Por ejemplo, no hay un gobierno que entre y diga, yo voy a manejar el país, a mí qué me importa quién es el contralor y quién es el fiscal y en manos de quién están las funciones del Estado. Como saben lo que van a hacer, entonces por eso vino el 7 veces sí, para controlar y tener contralor, tener fiscal, tener consejo de la judicatura, tener corte constitucional, tener todo. Entonces ahora sí hago lo que me da la regalada gana, entonces se desinstitucionaliza el país y está en manos de ellos. Lo mismo que estuvieron en manos de ellos en los años anteriores y en los años más anteriores. Recuerde usted por qué lo votan a Lucio Gutiérrez, porque les quitó las cortes a los socialcristianos. Recuerde usted cómo León Febres Cordero rodeó la Corte Nacional de Justicia con tanques para que no se procesione la nueva Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia. O sea, este es un país de corrupción. Toda la vida quieren tener los órganos de control controlados. Eso es el pan de todos los días. Entonces tenemos un contralor que lo único que hace es mirar para atrás como una estatua de sal, como la estatua de Lot, pero no ve lo que está pasando hoy, los perjuicios que hoy se están causando en el Ecuador y lo que se está causando realmente en perjuicio de las futuras generaciones. Entonces ahí estamos fregados. Y todo es un sainete, como por ejemplo el sainete del juicio a la señora Romo, en donde se ponen a hablar de las bombas caducadas, de que si ha habido protección a los periodistas, pero no se ponen a hablar de los 1000 y tantos heridos, de los 11 muertos, de cómo se violó los protocolos de seguridad que establece Naciones Unidas en este caso, y etc. cosas. La interpelación no va por el lado de la troncha, que quedó evidente con las declaraciones de Daniel Salcedo, de Daniel Mendoza. Entonces, es un show, pero además, un show que adrede lo sacan a los medios. ¿Por qué lo sacan a los medios? Si saben que no va a haber ninguna interpelación ni ninguna censura. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Revolución Ciudadana se inventó en el artículo 131 de la Constitución de Montecristi que para sancionar a un ministro se necesitan 2/3 partes de los votos de la Asamblea Nacional. Cuestión prácticamente imposible, porque se necesitan 91 votos para sancionar a un ministro.
pero se necesita solo la mitad para sancionar, por ejemplo, a un fiscal, a un contralor, a un miembro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es eso, pues? Cuando una persona de libre remoción tiene más prerrogativas que una persona que, desde luego, con todas las trampas, pero ha sido electo de alguna manera, entonces se inventaron esto, entonces todo el mundo pendiente del juicio a la señora Romo. Pero además, mire este tema, que las bombas estaban caducadas o no, eso no importa, y le explico por qué. Porque las bombas fueron usadas como proyectiles, no como el gas. Por eso es que muchos de los heridos y muertos y de las personas que perdieron los ojos, que son como 19 personas, fueron por impacto de bombas lacrimógenas, en lo cual no importaba que esté caducado o no, pues, porque el golpe en el ojo destrozó su ojo o los dos ojos. Entonces, es una tomadura del pelo el Ecuador. Todos los días uno amanece a que le tomen del pelo. Ok, doctor, permítame darle el paso a mi compañero Jaime de la Cruz para continuar. Sí, por favor, siga. Solo una cosita. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó, y eso está en otra recomendación anterior también, que se dicte un curso de derechos humanos, se capacite en materia de derechos humanos a la policía y al ejército. Lo ha hecho la ministra Romo. ¿Por qué no le preguntaron eso? Se dictó el curso de capacitación. Lo que pasa es que los oponentes no están en el tema y además no les dan chance para que metan lo importante. Voy a poner un ejemplo. Roberto Gómez intentaba meter temas de fondo en la interpelación de la ministra Romo. No le permitieron. No le permitieron. Ni le permitió Lazo en su momento cuando él intentó hacerlo y dijo, ¿para qué la pirotecnia? El Ecuador lo que tiene que buscar es empleo, no hacer estos shows contra la ministra Romo. Entonces, de todo eso tienen que responsabilizarse en lo que viene de campaña electoral. Muy bien, continuamos con Jaime de la Cruz en estudios, por favor. Doctor, sobre el mismo tema de la ministra María Paula Romo, justamente hoy se decide si es que se la censura o no. ¿Usted cree que hay los votos necesarios para que se censure a la ministra María Paula Romo? Aunque por ahí han salido un poco de defensores, incluido también algunos medios de comunicación que tratan de que la ministra María Paula Romo siga en ese cargo. A ver, mi amigo, la ministra no se va a ir. Ese es mi pensamiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que va a votar por ella, porque si no ella va a abrir la boca de todos los que han sido beneficiarios en este gobierno. ¿O usted cree que la gente entraba nomás a los hospitales a decir, señor, entrégueme a mí con exclusividad el que yo le venda los medicamentos? Eso fue una troncha. Y eso está denunciado por Mendoza, los responsables Suero, al grupo Badit, pero todos ellos. ¿Quién es la ministra de la política en este gobierno? ¿Quién es la que contacta y logra los votos para que no hayan censuras, para que pase un proyecto de ley, para etc. cosas? ¿Quién? Entonces eso no se discute. Entonces, ¿dónde van a aparecer los 91 votos? Pero además, un juicio político donde más o menos casi le han dicho a la ministra Romo, ¿qué quieres que te pregunte para que esto no tenga importancia? Que si las bombas estaban caducadas o no. O sea, pavadas, cuando este no es el tema. El tema es la troncha. La troncha. ¿Y para qué sirvió la troncha además? ¿Para qué sirvió la troncha? El tema es la enorme represión policial que violó expresas disposiciones internacionales y locales. Mire usted, por ejemplo, le voy a citar una. Entre los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es un documento adoptado por Naciones Unidas, no es adoptado por alguien de la calle. Dice, no se podrá invocar circunstancias excepcionales, es el estado de excepción, para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dice, los gobiernos adoptarán medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y luego dice, no se podrá invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir se prestará especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos. Esto es para solo una entrevista entera para hablar de la normativa internacional, la normativa local,
¿Qué es toda la arbitrariedad? Detenciones arbitrarias. Se detuvieron durante la protesta, hubieron 1.382 personas detenidas arbitrariamente. ¿Quién responde por eso? Si incluso el Código Orgánico Integral de Penales establece una pena de hasta 3 años por una detención arbitraria. ¿Qué dicen respecto de esto en la interpelación? Absolutamente nada. Que la caducidad de las bombas, que la convocatoria del Comité de Protección de Periodistas, que el uso de bombas lacrimógenas en centros de paz, sobre lo cual ya pidió disculpas la ministra Romo, la obstaculización de tareas humanitarias, y que la policía no atacó las ambulancias, y etc. cosas. Entonces viene el tema, no le hagan tanto show, y en esto me va a permitir que me meta donde no estoy invitado. Cuando le escucho a Santiago Nieto, una persona respetable, él y Jaime Durán, y que nos siguen diciendo que los medios de comunicación masivo son los que tienen mayor credibilidad, por Dios. Desde hace, que no la tienen. Por eso siempre se les dijo prensa amarilla, en la época en que no había televisión, pero siguen siendo amarillos. ¿Por qué? Porque la mentira los lleva a eso. Entonces, un país caótico, un país sin credibilidad, un país que tiene candidaturas de alianzas que no existen. Ejemplo, Alianza 1-5, pero si la lista 1 no existe, pues. ¿De dónde sale? UNES no existe. Entonces, es un desmadre este Ecuador. Esto es como para volverlo a refundar, pero con otra gente, no con los mismos que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y que utilizaron mal la coyuntura y no lograron que el Ecuador se enderezca y camine hacia una verdadera institucionalidad, que es lo que el Ecuador no lo tiene. Finalmente, doctor, ¿qué opinión merece las declaraciones del presidente Moreno, que dice que el anterior gobierno o el expresidente Rafael Correa le tendió una emboscada para que fracase su gobierno? A ver, eso tiene varias lecturas. Le voy a hacer retroceder un poquito el tiempo. Usted recuerde, porque en la política se hace esto. La política es parte de la política, es esto. Cuando se veía que se venían las elecciones del 2017, se utilizó un grupo de personas que comenzaron a recolectar firmas para lograr una consulta para la reelección indefinida, recordará. Cuando hicieron un sondeo de opinión y vieron que no les daba las cifras y que la crisis económica ya era grave, entonces dijeron, no me candidatizo, no soy pendejo, me quedo atrás. Pero dicen, metámoslo a Glass, pero a Glass tampoco le daban los números. Entonces optaron por meterlo de candidato a una persona que el mismo Correa dice no era de izquierda, y él nos dijo que no era de izquierda. Lo que les interesaba era ganar y en el camino ver cómo había una sucesión. Entonces, le tendieron una emboscada. Yo pensaría que sí, siempre y cuando Moreno no era el vicepresidente ni una persona cercana a Alianza País. Pero él conocía todo, entonces él no puede decir que le tendieron una emboscada. Lo que sí podemos decir es que el Ecuador estaba en crisis ya en los 10 años anteriores y que la crisis se agravó en los 3 o 4 años últimos. Pero él no puede hablar de emboscada, porque él sabía perfectamente lo que estaba pasando en el Ecuador. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo que pasa es que entre ellos tienen que aclararse y no hay que olvidar un tema que esto no lo podrán negar nunca. Moreno es una obra de Correa. Él lo eligió como lo acaba de elegir a Arauz. Hay nueva democracia interna. O sea, porque creo que tiene que hacer lo que yo quiera. Lo que pasa es que Moreno, cuando entró, él sabía que tenía que también responder a otro tipo de intereses, en especial a Gustavo Larrea, gente que estaba sentida con Correa, y armaron su traslape hacia el sector neoliberal. Pero ellos sabían que no era de izquierda, entonces ¿por qué lo candidatizaron? ¿Cómo un grupo de sacerdotes pueden candidatizar a una persona atea para que sea el obispo de Guayaquil, por ejemplo? Imposible, pues. Imposible, ellos sabían con quién estaban. O sea, ellos tienen que responder, porque tienen que responder por los 14 años de populismo y de neoliberalismo, en especial en los últimos años. Aunque hubo visos de neoliberalismo en el gobierno de Correa, hubo eminentes funcionarios públicos neoliberales y social cristianos, entre ellos Alexis Mera, Gustavo Yal, José Serrano y etc. gentes. Figuras prominentes de la derecha neoliberal. Entonces, ¿de qué hablan? Si esto ha sido como un castigo, porque además no nos hemos podido defender, porque lo que decía mi esposa, yo al diablo lo prefiero con cacho, pero no vestido de monja de la caridad.
Hemos tenido al diablo vestido de monja de la caridad los 10 años y los últimos 4 años. Y eso tiene que abrir los ojos del pueblo y entender que eso no es izquierda, eso es populismo. No hay un proyecto ideológico claro. Es nada más golpear el corazón de la gente. Vamos a recuperar la patria. Y el único que tiene para aportarle al país es que fue graduado en Michigan. Pero en Michigan también fue graduado pues la gente. Y en Harvard fue graduado Maguad. Y en Chicago, no es un Chicago Boy también, Correa. Que las universidades estadounidenses forman revolucionarios. Con ese hueso a otro perro, mi amigo Jaime. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado este tiempo para conversar de muchos temas. En los próximos días lo vamos a estar contactando, doctor, porque se nos quedan muchas cosas en el tapete. Siempre a las órdenes y gracias por la invitación. El doctor Augusto Tandazo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.